yo le voy a preguntar, porque está con nosotros y tiene todo por decir un lunes más, la licenciada Candele Colucci. Hola, Cande. Hola, Cande. ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, re bien. A ver, ¿cómo está este lunes? Re ATR bien, y como el justo mío. estábamos chusmeando que arranqué bien, pues fin de largo, así que Sí. va a ser cortita esta semana. ¿Viste que se arranca, te predispone distinto? Saber que viene semana corta. Sí, y hoy arranqué el día con un ejercicio que lo hice ahí en Instagram, digamos, con un ejercicio que consiste en que cuando te levantás hay que pensar en 3 cosas que agradeces hoy, y eso es como que renueva un poco. Mirá. Así que sí, a mí me hace re bien hacerlo. Muy bueno. Muy bueno, Un ejercicio. Todos los días nos levantamos y agradecemos por 3 cosas. Sí. Ojo, yo siempre digo que estos ejercicios hay que hacerlos a conciencia, no sirve. Claro, sí, A no ver, te esto de salud, dinero, familia, bueno, a ver, por ahí sí es algo significativo, sí, Sí, pero sí. algo que realmente digas, hoy quiero agradecer esto. Esto en especial, digamos, claro, como hacer foco en 3 cuestiones, digamos, claro, no tipo, gracias por mamita, por papá y por todo lo que me das. Claro, algo que realmente hoy te venga a agradecer. Y Cande, una pregunta re personal, ¿a qué agradeces, tipo, a la vida, al universo, o sos creyente y agradeces como Mira, más a Dios? Yo hoy las 3 cosas que agradecí fue mi trabajo, porque lo disfruto mucho, más de lo que pensé. Mi capacidad de aprender a perdonar, que eso lo tengo muy presente hoy, y mi hogar. Me mudé hace poquito, bueno, no hace tan poquito, pero estoy formando mi propio hogar, Claro. así que también agradecí por eso. Mira, qué bien, ¿eh? Es la primera vez que te mudás, no sé, sola, acompañada, pero que vivís, No, tenés yo tu propio espacio. Claro, yo vivía en Córdoba y vivía sola. Cuando fui a estudiar, viví con mi hermana, viví un tiempo con mi mamá y ahora vivo con mi novio y mi gatita. Así que Ya es familia. ya Eso somos ya es una familia, re familia. Sí. Y cómo, era una entrevista, ¿no, chicos? Pero cómo, qué distinto hay hoy entre las otras veces que te fuiste a vivir sola, por ejemplo, y esta. Y la más clara es que en esta, digamos, es 100% mía la independencia económica y lo elegí. Digamos, las otras veces fue, bueno, iba a estudiar en Córdoba, bueno, era buscar a dónde. Pero en esta fue elegido, pero podía seguir viviendo en mi casa con mi mamá. Bueno, tampoco tiempo indeterminado, pero, Claro. pero no Pero tenía. era como, claro, fue elección propia de Fue decir, de doy el corazón paso. elegir. Sí. Y vos sabés que yo le tenía, hoy justo que vamos a hablar de los miedos irracionales, yo le tenía mucho miedo a los gatos. Nunca me gustaron, yo era de la gente que si había un gato medio que lo esquivaba. Tengo una Sé amiga que es igual. Todos tenemos algún clorofóbico que te dice lo de los gatos, que es como que les da mucha impresión. Y bueno, y hasta en eso fue muy loco porque también, bueno, en realidad ella nos eligió a nosotros, pero bueno, llegó y la amo. Es como pero fue hija. así como, ¿fue un proceso ¿no? de decir voy a tener un gato o fue como de un día para el otro? No, pasa que apareció en el trabajo de él y dijo, bueno, nadie sabe qué hacer. A la noche hacía sonar la alarma, entonces no la podían dejar más. Y bueno, alguien se la tenía que llevar y en ese momento él era el único que vivía solo. Matoré en vivo. Bueno, yo sigo. Por tomar el té. No, estoy bien. Entonces te la llevó, digamos, claro, dijo como, Olis. Bueno, y me dijo, bueno, va a estar acá hasta que la adopten, yo ya busco a alguien responsable. Y yo le digo, bueno, tenía que ir a merendar a su casa y yo dije, uy, bueno, va a estar un rato, ya está, la conozco. Y ahí me enamoré y ahí como que yo decía, ¿En serio? Che, no sé si tengo ganas de que la adopten, ¿viste? La llevamos, la castramos a que la vean y le digo, che, no da llevarla así a lo de alguien, que se quede con nosotros por lo menos unos días. Y bueno, hasta que se le pase, viste, todo lo... Sí, ya pasó como un año y bueno, acá está. Un montón. Así que sí. Entonces fue como medio por fuerza que se fue por el fuerza, miedo, te digamos. juro.
Sí, 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 fue por fuerza, así que ella nos eligió literal, porque no hicimos Sí, sí, nada sí. para, pero no, y ahora es Vino. una reina. Muy bien. Bueno, y este era un miedo irracional que vos tenías. Sí, 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 era un miedo irracional. Tiene un poco, mi mamá también le tenía mucho rechazo a los gatos. Viste que hay una enfermedad, la toxoplasmosis, que la Sí, contagian sí, gatos sí y que es lo perros, de pero los gatos. bueno, y cuando mi mamá estaba embarazada de mí se contagió de toxoplasmosis y de ahí le quedó como Ese terror, ese miedo, digamos. y yo tenía eso de que para mí el gato era algo como, incluso como decía, eran sucios, nada más alejado de la realidad, son Ujú. impecables. Y mi mamá la ama también a mi Ah, gatita, ya así que todo, digamos, todos como que todo superamos ya, todo. Eso tiene los miedos irracionales que se superan se mucho más superan rápido. fácil. Claro. Sí, sí, sí. Te iba a preguntar esto, ya que estamos hablando de los miedos y ahora vamos a entrar más un poco en eso de lo que querés hablar hoy, pero por ahí es una pregunta que cae maduro que sí o capaz me sorprende la respuesta. ¿Heredamos mucho los miedos de nuestros padres? Sí, heredamos y heredamos en los dos sentidos. Nosotros, así como se probó que le transmitimos una carga genética a nuestros hijos, no solo en color de piel, color de pelo, digamos, predisposición a ciertas patologías, también heredamos patrones conductuales, las emociones no son algo que está en el aire y los esquemas de comportamiento tampoco están en el cerebro, tienen bases químicas y eso también lo transmitimos. Y sobre todo los miedos se transmiten también a través hay algo que se llama aprendizaje vicario, que es cuando yo aprendo lo que veo. Es decir, yo no Ujú. necesito que alguien me diga, Cande, las cucarachas son asquerosas. Con que yo vea que mi mamá, cada vez que aparece una cucaracha, grita, yo voy a desarrollar esa misma Sí. versión. Y sí, eso todo el tiempo. Pasa mucho en personas con el miedo a manejar, digamos, de que tienen algún familiar que o no maneja o que le da mucho miedo y lo transmitió, sí. A mí me pasa con el agua, por ejemplo. O ¿Cómo que sea, con no es el que agua? no le tengo miedo al agua. Ah, Quedó como re sucio, no se bañaba nunca. No, pero viste, tipo lo que sea como mar, río, todas esas cosas, tipo claro, el andar en sumergirse, lancha, esa. Mi mamá le tiene terror siempre. Siempre le tuvo terror. claro. Entonces, como imagínate, de chiquito era como el agua en la orilla, la pileta en la orilla. Entonces, como que hoy en día me cuesta un montón, por ejemplo, esas cosas, como lo profundo, lo hondo, ya no. Hasta Sí, acá. Pero lo sí. experimentaste, David, lo experimentaste. ¿Qué cosa? El, por ejemplo, el tema del agua, si Y te no, metiste o si anduviste no, al mar hablando del sí, tema de pero la viste así, lancha. tipo orillita, así tranqui, lancha, muy pocas veces. La otra vez tuve que ir a filmar algo con 24/7 a la Laguna Arguello por lo de los bicibotes y yo lo re dudaba de subir, ¿entendés? Tipo, y es una laguna igual, pero para mí era como, bueno, vamos a calmarnos. Igual sí me Sí. subí, superé el miedo irracional. Ah, Sí, y hay miedo, el miedo irracional a las profundidades igual es bastante común. sí, Hay sí, miedos eso como, re. ¿A qué y hay también más allá? sí, y tiene mucho que ver, los miedos también se refuerzan con experiencias traumáticas, por ahí no tuyas, pero sí Ujú, de sí, de otros, otros, ¿viste? Alguien que te exacto. dice, no, a mí, o que me agarró una ola, ¿viste? Pasa a muchos niños, digamos, que después de Ujú. adultos le tienen como mucho respeto. Sí, 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 sí. ¿Y qué podemos empezar a hablar de esto de los miedos irracionales? Bueno, primero empezar a hablar del miedo y Ujú. algo que me parece importante remarcar es que el miedo, por más de que a nosotros nos resulte una emoción displacentera, es de las emociones más adaptativas y necesarias que existen. El miedo está directamente relacionado con nuestra supervivencia y nuestra preservación. Siempre digo que gracias a que tenemos miedo, nosotros estamos vivos. Un poco Gracias como a el que estrés que hablábamos la vez pasada. exactamente. Eso, de hecho, a ver, estamos llenos de miedos adaptativos. Gracias a que yo tengo miedo, yo no voy a cruzar la calle si veo que está en verde y viene una fila de autos. Gracias Ujú. a que existe el miedo, yo, no sé, si no conozco a una persona y tengo relaciones sexuales, voy a querer usar preservativo. Eh, el miedo siempre tiene que ver con preservarte frente a algún estímulo que se considera de riesgo. Por eso de hecho es importante decir que no tener miedo, ningún miedo, es
bastante peligroso para, Ujú. para nuestra supervivencia. Hay mucha gente que tiene conductas de riesgo que Casi les son va. como, digamos, entonces sí, el miedo, y el miedo tiene un circuito bien básico, y estoy hablando de los miedos adaptativos como de Sí, los que sí, sí. estamos llenos nosotros y que son útiles. Hay un estímulo que mi cabeza lo percibe como amenazante, entonces tiene tres opciones: evitarlo, digamos, huir o tenerlo lo más lejos posible, atacarlo para poder, digamos, bajar la carga de amenaza, o paralizarme. Pero sí, el miedo en un sentido adaptativo es valiosísimo. De hecho, todas las especies animales sienten miedo y te das cuenta que les sirve para preservarse y para identificar peligros. Lo que sucede es que nosotros los seres humanos, ese mismo, Desafiamos. Ah, ese mismo circuito básico lo aplicamos a estímulos que no necesariamente son peligrosos. Porque es verdad, la electricidad es peligrosa si yo voy y meto los dedos, eso sí, sí. pero enamorarme no es peligroso, y la gente a veces le tiene más miedo a enamorarse que a meter los dedos en el enchufe. Eh, y así un montón de ejemplos. Ustedes, bueno, vos, David, ya le dijiste, ¿qué El miedos agua. irracionales? El Sí, agua, o sea, las profundidades, digamos, sí, eso. sí, sí, sí. Estaría bueno que la gente que nos esté escuchando escriba sus Escuchando. miedos Sí, sí, sí. irracionales, a Pueden ver cuáles compartir con tienen. nosotros sus miedos en el chat, entonces vamos viendo a qué le temen. Al futuro. Ujú. Viste que hay gente que le teme al futuro. A las Por ejemplo. enfermedades con el COVID, eso se disparó Sí, un se montón, disparó. el miedo, digamos, a los contagios, a la Ujú. muerte, a las enfermedades. Pero ¿era irracional ese miedo? O... Y en cierta, a ver, se hacía muy difícil, por lo menos en la pandemia, separar, Ujú. a ver, siempre con la ansiedad por enfermedad, que antes se decía hipocondría. Ujú. Nosotros trabajamos mucho el decir, bueno, a ver, vamos a información real, qué posibilidad hay. Por ejemplo, venía gente que se lavaba las manos, no sé, 40 veces al día, y vos le decías, mirá, no va a pasar nada, porque no te laves las manos tantas veces. Y con el COVID vos prendías la tele y tenías, no sé, alguien que te decía, si no te lavas las manos, tu papá se muere, más o menos. Entonces, claro, era Sí. la información también, entiendo que por una cuestión de para que la gente tome conciencia, pero generó mucho miedo de todos los niveles. Bueno, mira, por ejemplo, acá Maite pone a la Ajá, muerte. a la muerte. Bueno, ¿Es un miedo racional o irracional temerle a la muerte? es un miedo racional y totalmente adaptativo, porque sobre todo el miedo a la muerte es lo que hace que yo me preserve hasta en las Ujú. últimas circunstancias, pero sí, a veces ese miedo que tiene una base racional, es verdad que está bien que todos le temamos a la muerte, porque eso hace que cuidemos nuestra vida. Sí, ese miedo puede llegar a una intensidad que ya no es racional. Yo le tengo miedo a la muerte, por supuesto, por eso cuido mi vida. Ahora, es Claro. distinto que yo me levante permanentemente o que yo todo lo que me rodee lo lleve a que me puedo morir. Por ahí, digamos, en Maite, ese miedo puede ser que ya cobre una intensidad más que adaptativa. Es como el famoso, no, un poco lo que pasó en la pandemia. Me quedo en casa, no salgo, no hago Sí, absolutamente nada por el miedo que digamos, porque claro, teníamos asociado COVID, muerte. O sea, claro. era como Este, lo primero que pensabas. Sí, y en ese caso, y vos fíjate que siempre los miedos adaptativos, yo digo, está bien, los tengo, pero me impulsan a que yo haga algo para preservarme. Ejemplo, yo le tengo miedo a la muerte y, como te digo, por eso cuido mi salud, cuido mi vida, Ujú. miro antes de cruzar la calle. Los miedos desadaptativos o irracionales siempre te dan la sensación de que no hay nada que vos puedas hacer y que se viene. Y en el COVID pasaba mucho en las personas digamos, que realmente entraron en pánico. Sí, Ahí te das cuenta que ya era algo de que vos escuchabas y no podemos hacer más nada, ya está, me voy a morir. Bueno, eso también sirve como para los que nos estén escuchando, el decir cómo diferencio si mi miedo es racional o irracional. Bueno, primero busco la fuente del miedo, o sea, a qué le estoy teniendo miedo. Y segundo, si a mí ese miedo me sirve para crecer y cuidarme, o yo siento que me paraliza y que yo no puedo hacer nada. mm,
Bien, bueno, Valentina dice un poco lo mismo que decía yo, al mar y en específico al fondo del mar. Ah, bueno, bien. Es un miedo bastante usual el de las Sí, profundidades, el de, pues una nos fobia. lleva, ¿Cuál es la claro, diferencia? No sé si estarías como sí, para sí, la sí. diferencia entre miedo y fobia, De o que cuando un miedo se miedo, vuelve fobia. de que el miedo vamos a tener todos, es adaptativo. De hecho, por ahí hay miedos muy intensos. La fobia es como el grado de miedo más limitante. En general siempre Ujú. toma algo concreto, un objeto, una situación, una idea, eh, como la filofobia, por ejemplo, el miedo a Claro, sí, enamorarse. sí, sí, al Pero miedo. la fobia siempre tiene una intensidad que es limitante. Por ejemplo, a mí me dan miedo las cucarachas, los bichos, pero no les tengo una fobia. ¿Por qué? Porque no es que a mí me limita. O sea, yo veo una cucaracha, me da miedo, me da mucho desagrado, pero no es que voy a dejar de ir a ciertos lugares por si llega o que se Porque aparece. Claro, entro en un pánico. En la fobia sí, en la fobia el miedo ujú. tiene una intensidad mucho más patológica. Bien, entiendo, sí. Estaba buscando lo del mare talasofobia, Ah, mirá, famoso. no Sí, sí, sabía, no me acordaba. al fondo del mar, tener miedo, talasofobia cuando tienen miedo al mar o al océano. Y me estoy Bien. acordando que sí he enfrentado ese miedo. Que igual, como que en un Ah, momento se bien. fue, pero hoy por hoy, tipo, vuelve, ¿viste? Tipo, ese momento que, ¿viste? Cuando vas a Brasil y te vas en los barquitos, eso, que te llevan en Ah, el medio y te sí, dicen, bajate acá, que no sabés qué. Bueno, yo me bajé. sí, Me costó tres bien. mil años Y bajarme, encima es pero me como bien bajé. fría el agua ahí. Sí, y que vos no sabés que hay abajo, porque viste, no se ve nada, así que ahí me animé. Lo Con que un pasa, flota andaba. claro, los flotaflota que te yo voy agarrando el que le sobra a alguno, ¿viste? Algún Exacto. valiente, por las Venga dudas. Sí, Bueno, también hay miedos que tienen que ver con que son situaciones muy atípicas. Nosotros no estamos, y en el tema de la profundidad, nosotros no estamos, parece algo simple, no estamos acostumbrados a no pisar el suelo y a no saber qué hay abajo de nuestros pies. Entonces, para la sí. cabeza eso es algo muy, digamos, chocante con lo que es nuestra cotidianidad. Entonces, lo mismo, no estamos acostumbrados a tirarnos de un avión y hay gente que le tiene pánico a las alturas o a volar. Porque la realidad es que sí, nuestro día a día funciona con que nosotros pisamos y sabemos lo que hay abajo. Sí, sí. Bueno, el miedo al avión también. A veces, A volar. o sea, a veces pasa a ser un miedo irracional, porque Sí, de hecho hay a gente que veces no no, sí. viaja, o sea, no vas a lugares, digamos, por eso digo, por ahí te puede dar a tonos un poquito de miedito, el decir, wow, Sí, estoy, no sí, sé, sí. pero realmente hay gente o que entra en pánico, que tiene que tomar cierta medicación, para poder, Para viajar, tranquilizarse. sí, sí, y vos fíjate que hay un ejercicio que les quería compartir que es Sí. bien básico y es para el control de miedos irracionales. Justo Valentina preguntó cómo se Ah, trabaja en terapia o algún ejercicio para trabajarlo. Así que viene de bueno, 10. así un ejercicio bien simple y rápido para que podamos hacer. Hay un ejercicio, yo lo trabajo mucho, que es el de la posibilidad versus probabilidad. Ujú. Eh, Si yo digo en este momento qué posibilidad hay de que arriba mío se caiga un avión, posible es, Sí, ¿sí? Porque para demostrar que algo es imposible, bueno, no, yo tengo que mostrar pruebas en contra y demás, o sea que sí, es perfectamente posible que en este momento se caiga un avión arriba mío. pasaba en vivo. Era una cosa. Esperemos que no suceda. No, esa es Bueno, posibilidad, pero ¿cuánto de probabilidad hay? bueno, entonces los miedos irracionales funcionan así, en la posibilidad. ¿Es posible Ujú. que me suba un avión y se caiga el avión? Sí, es posible, y en mi cabeza, porque siempre hay que ver que las ideas que acompañan a los miedos. Entonces, en los miedos irracionales siempre las ideas son en términos de posibilidad. Y posible es todo, absolutamente todo. Entonces, para yo controlar eso, tengo que decir qué probabilidad hay de que a mí en este momento se me caiga un avión arriba, y ahí tengo que ver que, bueno, no sé si alguna vez habrá pasado acá en Chaco, creo que no, la cantidad de días que llevo viva y cuántas veces se me cayó un avión arriba, que si estoy acá es porque no pasó nunca. Porque todavía no Eh, pasó.
Y así, digamos, la probabilidad a mí me conecta siempre con la realidad y las pruebas de la realidad. Entonces, si yo tengo que ver qué posible, o sea, no sé, cada cuánto cae un avión, la probabilidad sería un 0,00000 y así seguimos. Sí. Entonces, porque ojo, a veces en el miedo lo que pasa es que sin querernos por ahí los demás nos dicen, no, no va a pasar, no va a pasar, o no pienses en eso. No, yo siempre digo pensá, pero pensá realistamente. Entonces, y pensar cuán posible es y cuán probable es. Y la probabilidad siempre te va a ordenar y como te digo, o sea, la probabilidad en este momento es ínfima y a Claro, es mí como eso me lo llevar ese avala. miedo hacia la realidad, llevarlo más Exacto, como hacia lo real, hacia lo concreto, ver tipo las exactamente. posibilidades. Y eso, sí, es, Y algo que nos permite este ejercicio es que primero que uno distinga, así, hasta a veces uno dice, claro, es ínfimamente posible y yo años y años me estaba preparando de hecho con la vacuna pasó mucho eso. sí, El decir, me voy a morir, me va a pasar algo, me va a ver, y ahí el tema de ver las probabilidades, de ver las pruebas, de verlas, o sea, realmente era más que ínfimamente posible. Pero muchas personas lo pensaban en términos de posibilidad, y sí, 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 obviamente, sí, si pensamos en posibilidad, claro, obviamente puede es pasar posible, cualquier como cosa, dijiste, exacto, todo es posible. Entonces, en sí, eso sí, es sí. enseñarle a nuestra cabeza a pensar en términos de probabilidad y de realidad, y no en términos de lo posible, porque lo posible es infinito y tiene que ver con la fantasía. Así que ese ejercicio lo pueden hacer, es súper simple, pero es muy esclarecedor cuando uno Claro, te está con ayuda. miedo. Por Y después, ejemplo, el mío, por ejemplo, no sé si será irracional o no, pero es el tema de Ah, las agujas. ajá. comparto. Es Mm. racional, yo lo digo. Es verdad, témanle. Bueno, a ver, tiene una Yo le base temo a las racional. agujas. Todos los miedos, a ver, hay miedos que son bien irracionales y otros bien adaptativos, y hay algunos que están mezcladitos. El miedo a las agujas, y que también es en los humanos es bastante común, y en algunos, o sea, en varios animales también. Hay perros por Mm, ahí que en el veterinario les sí, agarran, este, tiene una base adaptativa que es que todo el miedo que le tengamos a objetos punzantes, cortantes, a cualquier tipo de armas o cosas que nosotros sentimos que nos pueden generar dolor, es adaptativo porque nuestro cerebro está preparado para preservarse de cualquier cosa que nos pueda dañar, infectar, lastimar, doler. Eso es un circuito, digamos, básico y es bueno. Lo que pasa es que por ahí nosotros le agregamos ideas, este, digamos, superiores, o sí, sí, le sí. agregamos ideas mucho más catastróficas. Claro, Siempre como que también, agrandamos sí, todo. y siempre es importante indagar el porqué del miedo, porque capaz uno puede tener miedo a las agujas porque tiene miedo al contagio y otro le puede tener miedo a las agujas porque le tiene mucho miedo al dolor que le puede producir. Eso también hay que ver cuál es, o sea, por qué. La impresión de que te El pinchen, de segundo, que el entre tema ahí del en dolor. ti el dolor. Sí, Pero viste que las bueno, agujas no suelen doler. O sea, sí. poner las vacunas, por ejemplo, no duelen, pero a mí me da muchísima impresión. No miro, pero ya sé que está entrando algo, viste, es Sí. como, ah, Bueno, y en ese caso, el decir a mí, a lo que a mi cabeza le da miedo irracionalmente, es que va a ser un dolor que yo no voy a poder soportar. Ahora yo digo, es probable, y de hecho, si todas las veces que te pincharon estás acá, significa que sí lo pudiste soportar, o claro, sea que ahí también cae un poco. Sí, puede doler, es una molestia. El cuento del mosquito, yo creo que cuando somos chicos es, no, no entera. hay que Ah, hacer eso. No, no hay que hacer eso porque ahora viste que, no. A ver, el decir, sí, es molesto, duele, pero ¿cuántas cosas son molestas y duele y las podemos afrontar sin ningún tipo de secuela ni daño? claro, yo por ejemplo no entiendo a la gente que se tatúa, las admiro. Ah, Ay, bueno, yo me hice mi primer tipo, tatuaje este año. no, o sea, Y no no, podría, ¿entendés? sí, Tipo, es como, no, no, gracias. dolió menos. Menos de lo, igual era chiquita, no sé si, viste por ahí Dolió los menos primeros. que la vacuna, decía. Dolió, dolió menos que un mosquito. No, pero, no, bien, la verdad que bien, fue rápido. Cande, y los miedos irracionales también se los trabaja en terapia, ¿verdad?
Sí, a ver, este por ejemplo fue un ejercicio cognitivo que Sí. hicimos, el de probabilidad versus posibilidad, y otro ejercicio bien práctico con los miedos irracionales es hacerlos. Con esto qué quiero decir? Cuando vos tu cabeza, nuestra cabeza funciona como si fuera un librito que va guardando información y va generando esquemas a lo largo del tiempo que cada vez se hacen más rígidos. Si a mí de chiquitita me decían que, no sé, te doy un ejemplo, si de chica me dicen que si yo meto la cabeza abajo del agua me voy a morir, es probable que yo desarrolle el miedo al agua, a zambullirme. ¿Y qué pasa? Los miedos y nuestros esquemas mentales guían nuestra conducta. Eso quiere decir que es muy probable que yo durante toda mi vida evite sumergirme, evite que me metan la cabeza en el agua, evite fuentes de agua en donde yo me puedo quedar. Entonces, un buen ejercicio práctico, que yo lo trabajo mucho en terapia, es enfrentar los miedos que yo sé que son irracionales. Yo con mis pacientes trabajo y cuando nos damos cuenta que hay un miedo irracional, por ejemplo, el decir, che, te puedo asegurar que si metes la cabeza bajo el agua no te vas a morir, en condiciones totalmente cuidadas, seguras, entonces es necesario que lo hagas. Enfrentarse al miedo, sí. Porque los esquemas se deshacen de la misma manera que se crean, que es con experiencia. Tu esquema de que meter la cabeza bajo el agua es peligroso, se va a ir haciendo cada vez más rígido y más firme y se va a ir confirmando porque vos vas a evitar todo. Entonces, de hecho, voy a decir, claro, estoy viva pues no metí la cabeza bajo el agua. Pero la única forma que tiene tu cabeza de romper con ese esquema y que ese esquema deje de servir es que metas de hecho ni siquiera es útil que todos te digamos mete la cabeza, que no, Claro. Vos tenés que tener la experiencia para que ese esquema deje de tener sentido. La experiencia es lo más verdadero que tiene nuestra cabeza. Una vez que tiene experiencias que van en contra de un esquema, el esquema pierde sentido. Entonces, siempre yo los harto a mis pacientes, pero hay una frase que me encanta que dice, hacelo, y si te da miedo, hacelo con miedo, pero hacelo. No te pierdas esa oportunidad. Así que bueno, a enfrentar los miedos. Enfrentar los miedos. Maite, no enfrentes a la muerte, por lo menos, si estás escuchando. No. No te mueras y vuelvas, porque... No. Ojo, con ese miedo no, con ese miedo, cuidado. No, ese es adaptativo, Ese es adaptativo, claro. Sí, con ese no hay que hacer nada. Bueno, Cande, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Te encuentran en las redes como licenciada Colusi Bere... Ay, ¿cómo Beberaggi. Beberaggi, ahí está, para no cagarla. Ahí está. La encuentran ahí en las redes y bueno, le hacen todas las consultas. Quieren sacar turnos con ella, que es una gran profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cande, y nos estamos viendo dentro de 2 semanas. Dale, nos vemos entonces en la próxima. Un beso Dale, a todos. muchas gracias. Chau, Cande. Chau.